si a alguien le quedó alguna duda, algo que quieren que repasemos. Si quieren lo que podemos ir haciendo, yo esto me gusta siempre hacerlo la última, pero bueno, como no pudimos hacerlo de esta manera. Si quieren, vamos agarrando los temas más importantes de hemato, dejando a un lado la parte de anticoagulantes, que lo vamos a ver el jueves, y vamos viendo qué es lo más importante y lo que sí o sí me gustaría que sepan. Así que hablo yo por un ratito, pero bueno, me van parando cualquier cosa que tenga dudas y demás. De la parte de anemias, vamos a agarrar así en grandes bloques. De la parte de anemias, cosas importantes que tienen que saber. Síndrome anémico, ¿de qué manera se va a presentar un paciente con anemia? Los signos y los síntomas, ¿sí? Y saber qué le tienen que preguntar en la anamnesis y qué tienen que buscar en el examen físico. Categorizar a la anemia, ¿sí? Ya saben cómo es, normocítica, macro, micro, eh, y a partir de eso ver las posibilidades diagnósticas. Una vez que tengamos eso, ver qué otra cosa le pedimos, por ejemplo, un básico de anemia, una CUMS y demás, y después ya ir hacia el tratamiento de la anemia y de la enfermedad que la generó esa anemia, ¿sí? Llámese un desbalance autoinmune, llámese anemia ferropénica y demás. Entonces, lo primero que hay que definir, se interna o no se interna el paciente, si está estable o está inestable hemodinámicamente, ¿sí? A partir de eso, se hace el tratamiento de la anemia que diagnostiquemos y después de la patología de base. Por ejemplo, si tengo una anemia ferropénica, busco mala absorción, busco pérdidas, o si tengo una anemia hemolítica, busco, por ejemplo, causas secundarias como un lupus, ¿sí? O alguna enfermedad reumatológica. Eso es lo más importante que tienen que saber de anemias, ¿sí? Recuerden que los laboratorios no se transfunden, sino que lo que se transfunden son los pacientes, ¿sí? Por ende, si bien el valor de hemoglobina de 7 es un punto que nosotros podemos tomar para ver si transfundimos o no un paciente, no nos valemos de eso, sino que nos valemos de la clínica, ¿sí? Recuerden que podemos tener hemoglobinas de 10, ¿sí? En un paciente con un síndrome coronario agudo y lo tengo que transfundir igual, ¿sí? O una chica con metrorragia con 5 de hemoglobina y no la tengo que transfundir, ¿sí? Eso es solamente porque la mayoría de las personas a una hemoglobina de 7 necesita transfusión, ¿sí? Así que eso, recuerden que además de contar con el hemograma, contamos con el fertil de sangre periférica para realmente ver el tamaño de esos glóbulos rojos, ¿sí? Así que eso por un lado. Después el otro gran tema que vimos fue Profe, leucocitosis. Sí, perdón, yo tengo una vayan duda parándome. en el caso de las anemias hemolíticas. Sí. No sé qué tan disponible está o qué tan barato es hacer una prueba de CUMS. O sea, si de un primer momento ya se puede hacer o se espera a Sí, que sea como un es re, diagnóstico. no, es re accesible. Es un Ah, suero ok. nomás, así que es re accesible. Eh, en todos los laboratorios están. Así que sí, eso no hay ningún problema. Lo podemos pedir enseguida. Profe, y con Sí, respecto también a anemias, o sea, el tratamiento vimos más que nada el de la ferropénica y los otros también. sí, después el otro que tienen que saber es las anemias megaloblásticas, ¿sí? ¿Ah? Que eso se los recuerdo. La vitamina B12 y el ácido fólico lo podemos dar endovenoso, intramuscular o bioral. Exactamente igual que el hierro, ¿sí? Bioral, los complejos están separados. Vos tenés la B12 por un lado y el ácido fólico por el otro. Quizás ahí sí no es necesario saber los miligramos porque en realidad depende mucho del paciente. Las pastillas de ácido fólico vienen de 1, de 5 o de 10. Nosotros solemos dar, cuando uno tiene una anemia importante, la dosis más alta, o sea, damos 10. ¿Sí? Y la vitamina B12 viene en el famoso complejo B, ¿sí? Que solemos dar 2 comprimidos por día. Después tenemos el anemidox. El anemidox se pasa intramuscular, ¿sí? Que también es un complejo multivitamínico con la vitamina B, ¿sí? Y el ácido fólico, que lo solemos colocar intramuscular. Viene por un lado el ácido fólico y por otro lado el complejo B. Son como dos ampollitas, una blanca y una amarilla. Se colocan las dos juntitas, ¿sí? Y eso se hace de manera intramuscular. Ahí depende la causa y depende la gravedad de la anemia. Se puede hacer hasta 3 veces por semana, ¿sí? Y por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer gástrico o que tienen una cirugía donde le sacaron un pedazo de estómago, que no tenemos factor intrínseco, muchas veces es de por vida el tratamiento, ¿sí? Entonces se coloca capaz que 2 al mes durante toda la vida, ¿sí? Entonces ahí no les podría decir
la dosis en sí, pero solemos arrancar por lo menos con 3 por semana. Y solamente usamos el anemidox endovenoso en aquellos pacientes que tienen anemia megaloblástica y que se acompañan de una pancitopenia. O sea que además de la anemia tienen una leucopenia y una plaquetopenia, en donde nosotros, por el valor de las plaquetas, no le podemos andar haciendo inyectables intramusculares, ¿sí? Entonces optamos por hacérselo endovenoso. Hacerlo endovenoso es en dextrosa, ¿sí? Se diluyen estas dos ampollitas, esta ampollita blanca y esta ampollita amarilla, que uno tiene la B12 y el otro el ácido fólico, y se diluye en dextrosa y eso se pasa en un día más o menos, a 21 mililitros hora, ¿sí? Profe, Sí, con respecto también al tratamiento este de las megaloblásticas, en una parte decía que, bueno, como que la primera semana se da cada 48 horas, después se da una vez cada 7 días durante 4 semanas y después una vez por mes durante 6 meses. Esto es así, digamos, en la sí. práctica. Eso es lo estándar. Lo que pasa es que tenés que saber cuál es la causa. Hay veces que no necesitas más, ¿sí? Porque las reservas cuestan más llenarlas, entonces necesitas por mucho más tiempo, 3 semanales. O hay veces que la causa es irreversible, como esto que estaba comentando, un cáncer gástrico o una cirugía de estómago, en donde quizás tiene que ser de manera prolongada. Pero sí, sí, por lo general la hacemos así. Y para el diagnóstico, una vez que yo Sí. tipifico en megaloblástica, también, o sea, las otras causas megaloblásticas pueden ser hepatopatías, alcoholismo y todo eso. Sí o sí siempre doso B12 y ácido fólico o a veces trato empíricamente, digamos. Solemos, no es tan frecuente contar con la posibilidad de dosar el ácido fólico y la B12. Entonces hay veces que lo que hacemos es la prueba terapéutica, o sea, tratás y si responde es porque era, ¿sí? Ah, Nosotros, perfecto. por ejemplo, en el servicio de hematología tenemos la posibilidad de medir ácido fólico y B12, pero hay veces que uno la sospecha tanto, ¿sí? Y los valores de laboratorio a veces tienen falsos negativos, perdón, tienen como un valor normal porque es muy lábil, más que nada el ácido fólico, los valores en sangre, que hay veces que el valor te da normal, pero vos seguís sospechando que tiene una anemia megaloblástica y la tratás igual. Pero no todos los lugares tienen la posibilidad de dosarlo. Si se puede, lo dosas. Nosotros podemos. Joya. Bien. Y de la otra anemia, acuérdense que la anemia de enfermedades crónicas hay que tratar la causa, ¿sí? Y con lo que contamos nosotros en este tipo de pacientes es la eritropoyetina, ¿sí? Acuérdense que es el estimulante de las colonias de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y nos va a ayudar un montón, por ejemplo, en aquellos pacientes que ya sabemos que tienen la EPO disminuida, por ejemplo, en insuficiencia renal, ¿sí? Eh, que eso inclusive ni siquiera lo manejamos nosotros, los hematólogos, sino que lo maneja el nefrólogo, ¿sí? Ya le arranca a poner eritropoyetina, por ejemplo, cuando ya entra en diálisis. Y si no responde, y si no, lo pone nosotros. Entonces, anemia de enfermedades crónicas, podemos contar con la eritropoyetina. En algunos casos de cáncer también se puede usar eritropoyetina, ¿sí? Eh, y después lo que son las transfusiones, ¿sí? Y lo que es las anemias hemolíticas, obviamente que va a depender el tipo de anemia hemolítica que tengamos enfrente, pero las que son inmunes a anticuerpos calientes, hacemos el corticoide, que podemos hacerlo endovenoso o bioral. Esa es la dosis de siempre. La oral es prednisona 1 mg/kg, o de manera endovenoso podemos usar dexametasona o los pulsos de metilprednisolona, que es el solumedrol, el famoso solumedrol. Profe, yo tengo una duda con las anemias ferropénicas. Vimos Sí. que las pérdidas de sangre gastrointestinales y genitourinarias causaban anemia ferropénica, pero no aumentan los reticulocitos. ¿Por qué no Ujú. los aumentan? No los aumenta porque la médula ósea se queda sin hierro, entonces no los puede generar. Es como que se queda sin la materia prima. O al principio sí vas a tener, o sea, lo agudo, por ejemplo, si vos tenés un sangrado agudo, sí lo vas a tener aumentado a los reticulocitos, porque sangraste, por ejemplo, no sé, se me ocurre que tuviste una hematuria por un pólipo, sangraste, es tu primera vez que sangrás mucho, ahí sí tu cuerpo va a reaccionar con el aumento de reticulocitos, ¿sí? Pero si ese sangrado se convierte en crónico, vos vas a pasar de tener una anemia por pérdida, ¿sí? Aguda de sangre, a tener una anemia ferropénica, ¿sí? Por pérdidas crónicas.
Cuando uno ya pierde de manera crónica, las reservas de hierro empiezan a disminuir, entonces ahí la médula ósea no cuenta con materia prima, ¿sí? No cuenta con este hierro para sintetizar la hemoglobina. Entonces ahí no tenemos reticulocitos. Si en lo agudo agudo, si vos tuviste un accidente y sangraste, ahí sí van a aumentar los reticulocitos. Pero si no, si es un sangrado de tipo crónico, no me aumentan los reticulocitos, porque no cuento con la materia prima. Lo mismo pasa con las anemias megaloblásticas, exactamente lo mismo. Las anemias megaloblásticas no tienen reticulocitos altos porque no tengo la materia prima para generarlo. O sea, acuérdense que los reticulocitos es la etapa un poquito más inmadura del eritrocito, ¿sí? Entonces, solamente va a salir a circulación cuando yo lo pueda producir. Si yo no puedo producirlo, no me aumenta. Y lo que sí, Juan Pablo, cuando yo le pongo el tratamiento, ya sea el hierro o el Anemidox, ahí voy a tener el famoso pico reticulocitario, ¿sí? Ahí sí voy a ver un aumento de los reticulocitos porque vos le estás suministrando a la fábrica de la sangre el ácido fólico, la vitamina B12 o el hierro. No sé si me Dale. habías preguntado eso. Sí, sí, re bien. Bien, bárbaro. Bien, Profe, yo le quería preguntar sobre el tratamiento de la sideroblástica, sí, porque no me había sí. quedado claro, por ahí si es secundaria, como que retirás el fármaco y demás, y si es primaria, decía que se le podía dar, ¿cómo era? Ácido fólico y piridoxina, por eso me quedó la duda. Sí, las anemias sideroblásticas primarias son extremadamente raras, ¿sí? Uno lo que puede tener es muchas veces un exceso de hierro, ¿sí? De manera secundaria, por ejemplo, en transfusiones. Se me ocurre una mielodisplasia o una mielofibrosis donde uno lo transfunde un montón. Entonces vos tenés un exceso de hierro en la médula, ¿sí? Por estos eritrocitos que vos le suministraste, acuérdense que todo el hierro que entra al organismo no hay manera de sacarlo, no hay manera de que se vaya, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer son el ácido fólico para tratar de que esos eritrocitos maduren, la verdad es que no es muy efectivo, y si no, lo otro que tenemos son los quelantes de hierro, que eso también se puede usar, muy difíciles de conseguir y también extraños, ¿sí? Y si son secundarias, uno trata la enfermedad de base que te lo generó, pero las primarias básicamente son esas dos. Muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más con anemias? Menos mal que decidí hacer esto, porque miren todas las preguntas que van surgiendo. Bueno, seguimos con leucocitosis. Leucocitosis, ¿se acuerdan que lo que habíamos hablado, que era lo más importante cuando uno tiene un paciente con una leucocitosis, es ver el contexto, ¿sí? Primero, ¿sí? Te tienen que contar de dónde tiene ese paciente leucocitosis. Acuérdense que además de las causas oncohematológicas, hay un montonazo de causas clínicas, de medicamentos y demás, que también te puede dar leucocitosis. O sea, lo primero que hay que hacer es tratar de diferenciar, ¿sí? Si estamos frente a algo reactivo o frente a algo oncohematológico, ¿sí? Acuérdense muy bien, ¿sí? Se los recalco por el tema de los casos clínicos que después pueden aparecer en los exámenes, de cuando uno ve una leucocitosis, busquen adenopatías, busquen hepatoesplenomegalia, o sea, busquen lo oncohematológico, ¿sí? Entonces, la leucocitosis la vamos a dividir en dos grandes grupos según la hematopoiesis, en mieloide y, ay, se me ve como borroso. Bueno, no sé qué habré tocado. Bueno, mieloide y linfoide, ¿sí? Eso es lo primero que diferenciamos. A su vez, lo dividíamos en agudo o crónico si yo tengo la presencia de blastos y si tengo un hiatus leucémico es agudo, y si yo no tengo blastos o tengo menos de un 20% y no tengo ese agujero madurativo, estamos frente a lo crónico. Entonces, una leucocitosis de causa mieloide aguda es una leucemia mieloide aguda. Una leucocitosis crónica es un síndrome mieloproliferativo crónico. Una leucocitosis linfoide de causa aguda es una leucemia linfoblástica aguda. Y una leucocitosis de causa crónica es una leucemia linfocítica crónica, ¿sí? Eso sería el pantallazo general. Después, uno, con el frotis podemos definir todo esto y uno ahí avanza con los estudios, ¿sí? Y ahí está el estudio de lo que habíamos charlado. Las leucemias agudas, acuérdense que si yo tengo información, o sea, si yo tengo un montón de leucocitos en sangre periférica, le puedo hacer los estudios de sangre periférica, y si yo tengo pocos, voy a tener que ir a estudiarle la médula ósea, o sea, a hacerle una PAMO,
¿sí? Y se acuerdan que cuando yo tenía estos blastos, podía hacer citometría de flujo, que era el gol estándar para el diagnóstico, citogenético y biología molecular, que me iba a ayudar para el pronóstico y para el tratamiento, ¿sí? Esto es lo que es agudo. En lo que es crónico, en los síndromes mieloproliferativos crónicos, acuérdense que teníamos la policitemia vera, la LMC, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis, cada una con su criterio, ¿sí? Todos tenían un criterio diagnóstico, ¿sí? Y lo más importante es que la leucemia mieloide crónica, el diagnóstico se hace con el citogenético, ¿sí? Que teníamos el Filadelfia positivo, o con la proteína de ese gen mutado, que era el BCR-ABL, ¿sí? Con lo que respecta a leucemia linfocítica crónica, acuérdense que teníamos algo muy característico en el frotis, que eran las sombras de Gumprecht, y después que teníamos que para hacer el diagnóstico hacíamos una citometría de flujo, ¿sí? En este caso, en esta parte crónica, sí nos serviría la citometría de flujo, ¿sí? Y después cada una con sus respectivos tratamientos que ya lo estuvimos charlando, ¿sí? Acuérdense de todo lo que hablamos, de las leucemias agudas, la parte del soporte, ¿sí? Infectológico y clínico, ¿sí? Que es lo más importante que tienen que saber. Bien, ¿alguna duda de eso? ¿De leucocitosis? Yo Bueno, creo que tengo una duda con respecto a la neutropenia, o sea, no tiene que ver con sí, la leucocitosis. Todo paciente neutropénico es propenso a infecciones, ¿no? sí. Entonces, lo que yo quería saber es si la neutropenia es solo una urgencia cuando es febril o si yo tengo un paciente neutropénico que no sé la causa porque por un examen de laboratorio de rutina de repente lo encuentro neutropénico, ¿qué medidas tomo, digamos? Y ahí No va a está, depender no está 100% de los febril, digamos. pacientes que tengas vos adelante. Si el paciente está restable, se lo puede estudiar por ambulatorio. O sea, no hay necesidad de internarlo. Pero ¿cuál es el tema acá? Que si vos me decís, el paciente tiene una neutropenia y te empieza a desarrollar anemia y plaquetopenia, y yo sospecho que tenga una leucemia aguda o un síndrome mielodisplásico, ¿sí? Acuérdense que no todas las leucemias agudas cursan con leucocitosis. Tenemos las Ajá, famosas leucemias agudas aleucémicas, ¿sí? Que se manifiestan con leucopenia. Y después claro. hay un montón de causas, como tenemos un montón de causas de leucocitosis, tenemos un montón de causas de leucopenia, virus, ¿sí? Capaz que vos lo veas al paciente y está lleno de adenopatía, con dolor de garganta y demás, y capaz que tiene un Epstein-Barr y se acompaña con una neutropenia. O tiene una diarrea y también tiene neutropenia, ¿sí? O está tomando metimazol para la tiroides y tiene una neutropenia, ¿sí? Hay un montón de causas secundarias, por eso depende mucho del paciente que vos tengas adelante, pero no es una urgencia infectológica como es una neutropenia febril, ¿sí? Eh, no es que lo tenés que internar por un antibiótico y demás, no. Te podés dar el lujo, dependiendo del paciente que tengas adelante y la causa que vos sospeches, si lo estudias por ambulatorio o lo estudias internado. Perfecto. Bueno, proseguimos entonces. Después después habíamos visto adenopatías, ¿sí? Adenopatías, lo mismo que leucocitosis, ¿sí? No se centren solo en lo oncomatológico, lo más probable es que el paciente no tenga algo oncomatológico, ¿sí? Así que vean todo ese abanico diagnóstico. Ahí recuerden bien cómo hacemos la caracterización de estas adenopatías, ¿sí? Si son localizadas, si son generalizadas, las características semiológicas de cada adenopatía, todo lo que es superficial y palpable. Buscamos lo profundo, ¿sí? Con las distintas técnicas, por imágenes, ¿sí? Y dependiendo de la causa que sospechemos, los estudios complementarios que le vamos pidiendo, ¿sí? Recuerden siempre pedir las serologías, un hemograma completo, ¿sí? Dependiendo también la causa que se sospeche. Vuelvo a recalcar, si yo sospecho que tengo un linfoma, sí o sí hago biopsia, ¿sí? Del ganglio. No hago punción porque destruyo la arquitectura, ¿sí? Que es donde yo más voy a tener información. Así que lo más importante de todo es sacar ese ganglio entero. Y ese ganglio va a ir para anatomía patológica, donde el patólogo me va a decir, Florencia, este paciente parece que tiene un linfoma, y el sello diagnóstico se hace con la inmunohistoquímica, que era lo mismo que la citometría de flujo, pero en tejido, ¿sí?
y ahí me va a poner el sello diagnóstico y el gol estándar. Recuerden que los linfomas teníamos dos grandes grupos, ¿sí? Los agresivos y los indolentes. Dentro de lo que eran los agresivos, el cabecilla de todos, que por suerte es muy infrecuente, que es el linfoma de Burkitt, que es el más agresivo de todos y se comporta casi como una leucemia aguda, y el que le sigue en frecuencia es el linfoma difuso. Y dentro de los indolentes tenemos el linfoma folicular, que es el más importante, y el linfoma del manto. Y el linfoma de Hodgkin, que está ahí medio entre medio, ¿sí? Recuerden que los linfomas agresivos son los que van a presentar las urgencias eh, oncológicas y oncohematológicas, con el síndrome de vena cava, síndrome mediastinal, lisis tumoral y demás, ¿sí? Y en cambio los indolentes son los que tienen un crecimiento mucho más lento. Los agresivos respondían a quimio, tenían altas chances de curación, y los indolentes costaba más curarlos, ¿sí? Y muchas veces teníamos que llegar al trasplante para lograr eso. Ahí, por favor, repasen lo que eran las urgencias oncológicas y oncohematológicas, ¿sí? Que también las estuvimos charlando. Y Profe, ahí, sí, en la prevención del síndrome de lisis tumoral, ¿es sí, hidratación y alopurinol se lo damos siempre o a veces? no, se lo damos siempre. Ah, listo. La dosis estándar es 300, pero inclusive lo puedes aumentar hasta 300 cada 12 horas. Eh, el único problema es que es de eliminación renal, entonces si el paciente ya tiene instaurada la falla renal, hay que ajustarlo al clearance, es lo único. Pero sí, sí, le damos siempre. Bien, y después otra pregunta que tengo es, si un paciente con linfoma tiene una masa Bulky, ahí Sí, o sea, la biopsia, ¿qué sería? ¿Cómo la haces? Pues no puedes sacar le todo. sacan un pedazo, le sacan un Ah, pedazo importante, sí. bien, Sí, sí, gracias. porque sí, ahí es como un pegote, están todos los ganglios pegoteados que te forman una masa, pero le sacan un pedazo generoso, sí, sí. Por ejemplo, justo ahora estamos con un caso de un chico que tiene una masa mediastinal muy, muy grande y a él le hicieron una mediastinoscopía. O sea, tranquilamente podrían haber ingresado con una aguja al mediastino, pero no nos sirve, entonces ingresaron con una camarita al mediastino y le sacaron un pedacito, ¿sí? Bien. Recuerden que entonces es muy importante, una vez que uno tiene el diagnóstico, estadificar al paciente, ¿sí? Podemos hacer la biopsia de médula ósea, podemos hacer un PET, dependiendo del tipo de linfoma que tengamos, y arrancamos ya con las quimioterapias, que más o menos son 6 meses de tratamiento. Teníamos el R-CHOP de manera muy general para los no Hodgkin y el ABVD de manera muy general para los Hodgkin. Y lo más importante eran los controles intermedios clínicos que hay que hacerle, ¿sí? El NADIR entre el día 10 y el día 14, ¿sí? Prevenir esa neutropenia y, si es necesario, tratarla con los factores estimulantes de colágeno para que mi paciente no se infecte, ¿sí? Es lo más importante de todos. También, profe, eso de que haces 2 sesiones de quimio sería y después haces un estudio por imagen para ver y después volvés a hacer y repetís cuando terminás el tratamiento. Eso también es así, digamos. O en la práctica es Es esto. así, 2 ciclos es en el Hodgkin, pero en los no Hodgkin solemos hacer 3. Está todo protocolizado eso. Claro. Depende con qué sociedad, en qué sociedad te bases. El protocolo se hace en el segundo o el tercer ciclo. Esa valoración intermedia, ya sea con PET o tomografía en Hodgkin o no Hodgkin, es para ver si vamos por un buen camino, ¿sí? Los linfomas en general tienen alta tasa de curación, ¿sí? De respuesta completa, como llamamos nosotros. Entonces, uno va valorando si va por el buen camino, bueno, seguís por ahí, ¿sí? Y además recuerden que todas las quimioterapias son sumamente tóxicas. Entonces, cuanto menos daño le podamos hacer al paciente con las quimioterapias, mejor. ¿Sí? Muchas veces podemos cortar antes, inclusive, de los 6 ciclos. Bien. Después, otro gran grupo que nosotros no lo solemos dar
porque no nos parece relevante, es muy del especialista, pero lo deben haber visto quizás en el temario o en los libros, son los famosos síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Que es una bolsa de gato enorme, que hay un montón, ¿sí? De anemia refractaria con exceso de blastos, ciroblasto en anillo, bueno, hay de todo. Em, y este gran grupo, muy heterogéneo, ¿sí? De distintas presentaciones, tienen como común que se trata el síntoma del paciente. Entonces, si hay anemia, lo tratas con transfusiones o lo tratas con eritropoyetina. Si hay leucopenia, lo puedes tratar con factores estimulantes. Si hay plaquetopenia, lo puedes tratar con el trombopag o lo puedes tratar con transfusiones de plaquetas. Si el paciente es apto, lo trasplantás, ¿sí? Es muy individualizado, pero también lo más importante es el soporte de la pancitopenia en general, ¿sí? No es que hay un tratamiento muy, muy específico en los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Uno va tratando también los síntomas que van apareciendo. Bien. ¿Alguna duda con linfomas que hayan visto, que hayan leído? Otro linfoma que no lo solemos tomar nosotros, pero que es tomable, es el linfoma del Mal, ¿sí? Por la parte, calculo que lo deben haber visto en gastro, eso también repásenlo, quizás no para ahora, pero bueno, para el final, sí es importante que lo sepan, ¿sí? Estos 5 que yo le dije, sí, el Burkitt, el difuso, el folicular, el manto y el Hodgkin, no sé si ya se lo dije, y el manto, el Malt, ¿sí? Son importantes. Más que nada por la presentación del Malt, ¿sí? Que tiene presentación más distinta. Bien. ¿Algo con lo onco? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo dudas sobre mieloma múltiple. Dale. Con respecto a el diagnóstico, bueno, por la presentación de hipercalcemia, anemia y todo eso, y la parte del proteinograma. Ujú. Vos explicaste la otra vez, pero yo un poco no entendí, lo de la relación capa-lambda, que eran como las cadenas ligeras de las IG. Eso, digamos, si lo podrías volver a explicar, como explicaste en la clase. Sí, sí, sí. Bueno, se valoran 3 cosas cuando uno ve mieloma múltiple, en general o gamapatía monoclonal. Por un lado, los síntomas. Como bien dijiste vos, buscamos el CRAP, ¿sí? Y cada sigla se busca de una manera. La insuficiencia renal, le pedís al paciente el clearance de creatinina y todo lo que ustedes ya deben saber. Con el tema de la anemia, le pedís un básico de anemia y te tiene que dar una anemia de trastornos crónicos. Con el compromiso óseo, no solamente el hecho de que presente dolor, sino que buscamos ese compromiso óseo, ya sea con un PET, ya sea con una tomografía con baja emisión, ¿sí? Que es una tomografía que tiene poquita radiación porque es de todo el cuerpo, se hace de todo el cuerpo. Y si no, si uno no cuenta con todos estos recursos, radiografía de calota, de húmeros, de la pelvis, de los fémures, vas pidiendo radiografías así de todo el cuerpo. Una vez que uno sabe si ese mieloma múltiple es sintomático o asintomático, ahí lo podemos categorizar. Lo que vamos a tratar de buscar los plasmocitos. Acuérdense que este grupo heterogéneo también de enfermedades deriva de los plasmocitos que son los que van a sintetizar las inmunoglobulinas. Entonces, ¿cómo busco yo estos plasmocitos clonales, estos plasmocitos malignos? Bueno, a través de la punción y biopsia de médula ósea. En la punción aspiración de médula ósea, en la PAMO, yo lo que hago es una citometría de flujo y un citogenético, y en citometría de flujo a mí me van a decir, sí, Florencia, tu paciente tiene tantas células plasmáticas que son clonales, o sea, son todas iguales, ¿sí? Y en el citogenético me va a dar alguna alteración citogenética que, como todos los citogenéticos, me sirve para pronóstico, ¿sí? Y por otro lado, lo que yo hago es una biopsia de médula ósea, y la biopsia de médula ósea, que es un pedazo de hueso, el anatomopatólogo me va a contar la cantidad de plasmocitos. Me va a decir, hay 15%, hay 20%, ¿sí? Esa es mi segunda pata, el estudio de la célula plasmática en sí.
Y la tercera pata es el estudio de la proteína clonal, ¿sí? Y ahí lo puedo estudiar de distintas maneras. Arranco con un proteinograma, ¿sí? Lo que yo voy a ver en el proteinograma es esa curva, esa gamma apatía, ¿sí? Ese pico en la última meseta, ¿sí? Que normalmente es de las gamas, voy a ver ese pico monoclonal que es el que estuvimos charlando y viendo en la clase. Eso por un lado. Ahí tengo que saber cuál es. O sea, yo sé que está. Ahora busco cuál es. ¿Qué es? IgA, IgG, IgM. Y ahí las dos son. O sea, vos pedís IgA, IgM, IgG. Y el bioquímico te va a decir cuál de las tres tiene aumentada. Ahora lo que yo quiero ver es si esa IgG es toda igual, si es clonal. Ahí el siguiente paso es pedir la inmunofijación. La inmunofijación me va a decir que todas esas proteínas son exactamente iguales, son clonales, ¿sí? Pero me sirve solo para cadena pesada, o sea, me ve la inmunoglobulina entera. Me dice, esta IgG es clonal, ¿sí? Y el último paso son las cadenas livianas, ¿sí? Donde yo lo que voy a buscar es la capa y la lambda, ¿sí? Como yo les había explicado, nosotros teníamos las inmunoglobulinas, cadenas pesadas y las cadenas livianas, ¿sí? Las cadenas livianas las pedimos en inmunofijación de cadenas livianas, o sea, exactamente lo mismo. Entonces me va a decir cuál de las dos cadenas livianas es, ¿sí? Entonces el resultado va a ser, después de todo eso, mieloma múltiple, sintomático o asintomático, IgG capa, ¿sí? Después de todo esto, uno pone eso. ¿Por qué es importante hacer todos estos pasos? Porque vos haces tratamiento y volvés a chequear de que el mieloma no esté en ninguno de estos parámetros. ¿Qué quiere decir? Que no esté sintomático, que no tenga plasmocitos y que no tenga las inmunoglobulinas, tanto la cadena pesada como la cadena liviana. ¿Entendió? Ludmila, que me habías preguntado. Sí, profe, gracias. Bárbaro, genial. Profe, yo tengo otra duda, porque es medio que se me mezclan los conceptos. ¿Cuándo hablamos de falla medular o insuficiencia medular? Es que en realidad es lo mismo. Claro, Cuando, pero cuando hablas de fallo medular o insuficiencia medular, estás hablando de una pancitopenia. De causa, no sé. Ahí la tenés que estudiar, ¿sí? Puedes tener un montón de causas. Desde causas infecciosas, causas reumatológicas como lupus, causas oncohematológicas como un síndrome mielodisplásico o una aplasia de médula ósea o una hipoplasia de médula ósea, ¿sí? Tenés un montón de causas. Es como de manera general cuando la médula ósea no funciona y se manifiesta en sangre periférica con una pancitopenia. Tenés anemia, leucopenia y plaquetopenia. Pero la causa en sí, cualquiera, puede ser múltiple. claro, pero la causa no necesariamente puede, o sea, tiene que ser medular, tipo de la médula, digamos, porque, por No, ejemplo, no, no. No, claro, no, porque no. el lupus no sería algo medular. No, puedes tener dengue, una de las chicas Claro, presentó un caso de dengue, puedes tener un lupus, puedes tener un Epstein-Barr, un HIV, o sea, un montón de causas. Significa que la médula ósea, por X motivo, no está funcionando, ya sea algo externo o algo propio. Pero eso es lo que tenés que estudiar vos. Las causas de insuficiencia medular primaria de médula ósea, nosotros le llamamos a la aplasia de médula ósea o hipoplasia. claro, y ahí también enfermedades de médula, como dijimos, un mielodisplásico, por ejemplo. Exactamente, ¿Y tienen que estar exactamente. sí o sí las tres series bajas o puede estar una o dos? Tipo, No, por lo general están las tres. bien, Sí, sí, por lo general están las tres. bien. Siempre Y hay una más que la otra. claro, una Siempre hay una leucemia más que la otra. es una causa de falla medular. Sí, Bien, puede ser una causa de falla medular. Ujú. En realidad ahí vos es muy sencillo, vos le haces la punción y ves si tiene blastos o no tiene blastos. Pero bien, sí, 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 puede ser. bien. Profe, yo tengo otra duda. Capaz que los temas no tienen nada que ver, pero sería entre el síndrome mielodisplásico, como dijo la compañera, y la aplasia. Ujú. Vos tenés como la misma presentación que serían las citopenias. El Sí, diagnóstico vos lo haces con la biopsia de médula ósea, donde en la aplasia vas a tener menor celularidad, digamos, con depósito graso, y en el caso del síndrome mielodisplásico, vos ahí como que tenés
un aumento de celularidad inmadura en médula ósea? No siempre. O sea, está perfecto lo que dijiste de aplasia. O sea, la aplasia, el tejido hematopoyético, la médula ósea roja, se reemplaza por grasa, por médula ósea amarilla. Eso es la aplasia de médula ósea, que a su vez tiene criterios, tiene gravedad, cuanto más profundo es, más grave es. Y, por ejemplo, puedes tener una aplasia de médula ósea leve, moderada, severa, muy severa. ¿Sí? Eso dependiendo de los niveles que vos tengas en sangre periférica. Pero en estos casos no hay ningún blasto, ¿sí? Y los pocos elementos que vos tenés son morfológicamente normales. Por ejemplo, encontrás un neutrófilo y es normal, o sea, la morfología es normal, ¿sí? Lo que pasa es que tenés pocos. En cambio, en el síndrome mielodisplásico, ahí ya la palabra te lo dice, síndrome es un conjunto, o sea, como dijimos anteriormente, una bolsa de gato donde hay un montón de cosas. Y displasia significa que las células que vos encontrás no son normales. Por ejemplo, la morfología no es normal, no sé, a los neutrófilos le faltan los gránulos, no se les segmentan los núcleos, podemos tener los glóbulos rojos que estén nucleados todavía, que estén como pegados, que haya puentes, o sea, morfológicamente están alterados, por eso es síndrome mielodisplásico. La serie mieloide está displásica, o sea, algo raro hay. Puedo tener, por ejemplo, los anillos, ¿sí? Puedo tener los sideroblastos en anillo, y podemos encontrar blastos. De ahí la clasificación de síndromes mielodisplásicos y anemias refractarias con exceso de blastos. O sea, dependiendo del porcentaje que uno tiene, lo va clasificando. Pero en uno, los que están, hay muy pocos, y en el otro son raros. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia, la morfología más que nada. Claro, y en la mielofibrosis primaria, a la biopsia yo voy a tener fibrosis, digamos, de la médula ósea, Exactamente, exactamente. porque la clínica es igual, tengo las citopeñas. Lo La único, mielofibrosis está dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, porque uno podría pensar, ¿cómo puede ser que yo la mielofibrosis no la tenga en fallo medular y la tenga en síndromes mieloproliferativos? Es porque lo que prolifera es el estroma, lo que prolifera es las fibras, ¿sí? De la médula ósea. Y la célula madre de esas fibras es de estirpe mieloide, ¿sí? Es por eso que viene de la parte mieloide, o sea, uno la tiene dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿sí? Es por esto, porque el estroma deriva de una célula madre mieloide, ¿sí? Por eso la tenemos pero ahí. en la mielofibrosis primaria sería entonces en el único caso donde yo tengo citopeñas y como que hay mucho más hematopoiesis extramedular, porque es Sí. una característica, digamos, que quizás las otras dos no lo tienen. Hay un solo tema que es cuando arranca la mielofibrosis, ¿sí? Tampoco me quiero ir muy adentro, ¿sí? Pero al final la mielofibrosis es fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque tienen un vaso gigante, un hígado gigante, tenemos mucha hematopoiesis extramedular, como decías vos, ¿sí? Tenés pancitopenia, ¿sí? Es muy florido el cuadro. El problema es cuando no arrancó todavía, que tenemos lo que se llama una mielofibrosis en etapa preproliferativa, ¿sí? Que todavía no hay fibrosis, ¿sí? Hay poca fibrosis, entonces se me puede confundir muchas veces con una leucemia amiloide crónica. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico de leucemia amiloide crónica con el BES-RBL y el citogenético, ¿sí? Si yo tengo eso, listo, ya está, tengo una LMC, no tengo una mielofibrosis. Si ya es negativo, bueno, ahí vos sí tenés que ir descartando todos los otros síndromes mieloproliferativos crónicos. Pero sí, al final es muy florida la clínica de la mielofibrosis. Al principio se confunden, ¿sí? Por eso están también todos dentro de esta misma bolsa. Profe, y con respecto al tratamiento de la aplasia medular, Ujú. primero, digamos, tratás las pancitopeñas, después tenés que ver, digamos, si podés hacer trasplante o si no, se usa como un tratamiento inmunodepresor, pero no entiendo cómo lo resuelve, digamos, como que no encontré bien eso. Mira, si lo podés trasplantar, lo trasplantás. Urgente. Lo que uno hace hasta el trasplante es tratamiento de sostén, lo mismo que venimos hablando, ¿sí? Transfunción, eritropoyetina, filgastrim, el trombopax, ¿sí? O sea, uno lo intentás mantener y lo mandás a trasplante.
¿Por qué uno intenta inmunodeprimirlo? Porque se cree, ¿sí?, que ese reemplazo de tejido hematopoyético, la médula ósea roja por la médula ósea amarilla, por el tejido graso, es inmunológico. Es la teoría. Entonces, por eso uno lo puede tratar, ¿sí?, hasta el trasplante, o si el paciente no es candidato a trasplante, como si fuera una enfermedad inmunológica. Entonces le haces anticuerpo, le podés hacer ciclosporina, ¿sí? Lo vas inmunodeprimiendo. Pero depende del paciente que tenés enfrente. Lo más importante es definir si es candidato a trasplante o no candidato a trasplante. Si es candidato, lo trasplantás. Perfecto, profe, gracias. No, de nada. Profe, yo tengo otra duda con respecto a Sí, las fases de la leucemia crónica, sí, de donde la hablábamos. LMC. Ujú. Ajá, tenemos toda la fase crónica, que es como en donde se la diagnostica, después habla de una fase acelerada, pero te dice que esta fase es como que vos tenés entre 10 y 20% de blastos en médula ósea, o sea que todavía no es blástica, y que se da después del tratamiento. O sea, dice que se puede pasar a esa fase después de un tratamiento. Mm, En realidad, quizás es porque lo más frecuente es que se diagnostique, no sé por qué dices, es porque lo más frecuente es que vos la diagnostiques en fase crónica porque es lo más común. O sea, lo más común, el 95% de los pacientes nunca evolucionan a fase acelerada y nunca evolucionan a fase blástica, a crisis blástica. Sí, pueden responder o no responder al tratamiento, pero no evolucionan de fase. No sé por qué dice eso del tratamiento, porque en realidad puede ser que vos hagas un debut de una LMC en cualquiera de las fases, sí, pero lo más probable es que sean crónicas. O que vos instaures un tratamiento, el tratamiento no funciona y prosigas de fase, ¿sí? Pero no quiere decir que cuando a una LMC le falla el tratamiento, cambie de una fase a la otra. O sea, eso no es uno de los criterios que nosotros llamamos falla de tratamiento. Uno falla de tratamiento cuando te aumentan los blancos, cuando aumenta el BCR-ABL, o sea, eso es falla de tratamiento, no cambiar de fase. Es como medio independiente eso, pero no lo sé por Claro, qué dice esto del o tratamiento. sea que no tiene que ver con el tratamiento, sino que puede cambiar de fase porque la evolución de la enfermedad es así, digamos. Por la agresividad de la enfermedad, tal cual, tal cual. Perfecto, Vos podés, recalco, podés no responder al tratamiento y quedarte toda la vida en fase crónica. O sea, no es que es sí o sí que tenés que ir evolucionando de fase. perfecto, perfecto. ¿Otra duda más? Bueno, bien la clase de consulta. Al final surgieron un montón de preguntas. Así que, bueno, me alegro de poder contestárselas. Avíseme, por favor, si lo hacemos virtual o no Profe, el, ya el jueves. decidimos. La mayoría Ah, está de acuerdo de hacerlo virtual. dale, lo hacemos virtual, no hay problema. Lo que sí, vos te tendrías que comunicar porque, o sea, la Facu como que no le gusta, digamos, que las clases presenciales se pasen a virtual, pero nosotros eso lo hablamos con cada docente. Vos tendrías que crear la reunión, pasarnos el link a nosotros. Prefiero que lo haga alguno de ustedes. Quizás Sí, si profe, lo sea hacemos más canchero. nosotros. Dale, Sí, dale. me hablan, yo aviso igual, le voy a avisar a Walter, le voy a avisar que lo Ajá. cambiamos y demás, pero de última lo hacemos nosotros particular y si demoramos más de lo que es gratuito, nos desconectamos y lo volvemos a conectar. Eh, Me nos, dirán, pa- nos pasás tu número por las dudas, profe, porque no sí, sé si todos lo tenés. ¿para qué? ¿Dónde tengo el chat?